Hola, buen inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que vamos a hablar acerca de los riesgos de invertir en China. ¿En qué es en lo que nos tenemos que enfocar? ¿Por qué? Porque bueno, hemos hablado muchas veces de por qué han caído las acciones de Alibaba, de a lo mejor hemos mencionado varias veces a Tencent, qué ha pasado con estas grandes empresas, qué está sucediendo con el gobierno, pero específicamente, ¿cuáles son las razones por las cuales el gobierno, el mercado tiene miedo de las inversiones en China? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los riesgos? Claros. Y vamos a mencionarlos desde un principio. El riesgo número uno, el riesgo gobierno, que los están regulando. Tienen que trabajar sobre un nuevo marco en el que no puedes monetizar igual. Si el gobierno te dice que no puedes utilizar la información para monetizar, pues entonces te está limitando. Si te dice que no puedes usar cierta información para enseñar anuncios a esas personas, entonces ahí te está afectando el cómo vas a monetizar, el qué tan rentable es tu empresa. Entonces, riesgo número uno, el gobierno. Riesgo número dos es el deslistar las empresas. No solo de China, no solo China puede decir, ¿sabes qué? No quiero que estas empresas coticen en los Estados Unidos, sino Estados Unidos puede decir, no quiero que estas empresas coticen en nuestro propio mercado. Y ahí está el riesgo, es de los dos lados, no solo por China o por Estados Unidos. El otro tema, ¿verdad? Bueno, la contabilidad es la tercera razón. Pero hablando de deslistar, también está el riesgo que, bueno, déjenme les enseño una imagen. Y es que en esta imagen vemos cómo, pues, la empresa que tú estás comprando, cuando compras acciones de Alibaba, por ejemplo, Baba, tú eres dueño de acciones de una empresa en las Islas Caimán, que es dueño de un contrato o de una empresa que está por decir, Hong Kong, y esa empresa es dueña de otra empresa que es dueña es dueña de otra empresa en China, y esa empresa es dueña de ciertos contratos que son dueños de los activos que tienen las empresas que están. Entonces es una cadena, literalmente es una cadena en la que al final de cuentas no llegas a los activos. Si te dicen, oye, no funciona la isla, no aceptamos el marco legal de las empresas en las Islas Caimán, pues, oye, te tumbaron ya todo. O sea, porque tú tienes acciones de la empresa de las Islas Caimán, no de la empresa china. Es un caminito estructurado, pues sí, que se ve de desconfiar. Y no está mal. En muchos casos se hacen. En China no te dejan como extranjero ser dueño de esas empresas. Entonces se tiene que hacer este tipo de cosas para que tú puedas comprar las acciones. Hay que recordar que este tipo de acciones tiene décadas en el mercado. Entonces, oye, ¿es un riesgo nuevo? En realidad no es un riesgo nuevo. Y las personas que han invertido en China por estas últimas décadas lo han hecho de esta manera. Muchos de ellos, a menos que compres las acciones de Hong Kong, que también se puede hacer. Pero entonces, este riesgo es el mismo riesgo que aceptabas hace 5 años, hace 10 años. Que ha cambiado, que ahora se están fijando mucho más en eso por la incertidumbre que hay entre los gobiernos, entre Estados Unidos y China principalmente. Pero no es un riesgo mayor al que ya había. Es un riesgo que pues se tiene que considerar, pero que por décadas ha demostrado no ser muy importante. Claro, todo puede cambiar, pero hay que considerarlo. O sea, hay que tomar en cuenta que por décadas no ha pasado nada. No quiere decir que esto sea un símbolo de que nunca va a pasar nada, pero sí hay que tomar en cuenta de que, oye, hay que tener cierta tranquilidad, de que no es algo nuevo, de que no es al menos no es algo que haya preocupado a grandes inversionistas antes, pero sí lo está comenzando a hacer ahora de una manera pues cada vez mayor, porque sí, siempre estaba esa duda, siempre era un riesgo, pero no era un riesgo que tenía o que tuviera tanto enfoque de mercado como le está teniendo ahora. Y la contabilidad, ¿cuál es el tema de la contabilidad? ¿Por qué le tendría que tener miedo? Pues bueno, China ha tenido muchos temas con la contabilidad. Hemos visto casos de empresas que venden automóviles, que le vendían automóviles a la empresa hermana y tenían todos los carros que habían vendido almacenados en la bodega de la empresa hermana que estaba justo al lado. Entonces la empresa daba por vendidos todos esos carros, los números se veían de lujo, pero veías en Google Maps que estaban estacionados al lado de la empresa, y cuando les hicieron pues una auditoría se dieron cuenta que nunca se habían vendido y que muchos de esos ni siquiera eran carros acabados, terminados. Entonces sí es un tema, pues es un tema que ha sido delicado, pero en las grandes empresas, las auditorías, en las más grandes, las auditorías son de empresas internacionales, son de las Big Four, son de las 4 auditoras pues más reconocidas en el mundo. Entonces, si tú inviertes en empresas más grandes y revisas quién es el auditor, podrías estar más tranquilo aún. Pero sí es el tema, y luego a esto agregas que hay inversores como Cathie Wood vendiendo sus posiciones en China. Pero también tienes inversores como Charlie Munger, que decidió invertir cerca de 37 millones de dólares del portafolio que tiene en Daily Journal en Alibaba.
Ahora, ¿por qué? Bueno, pues él es de los consejeros de Daily Journal, es una de las personas con más acciones de esa empresa. Él conoce perfectamente al director general, de hecho él fue de los que sugirió que lo pusieran de director general y pues como tiene tantas acciones, está en el consejo, supongo que era lógico que él iba a ser el director general si Charlie Munger quería. Y bueno, el portafolio de Daily Journal siempre se ha identificado por ser prácticamente el que Charlie Munger quiere. Entonces, si tiene las acciones de Alibaba ahí, prácticamente porque Charlie Munger aprobó esa inversión. Y bueno, cuando hablamos de Charlie Munger, el subdirector de Berkshire Hathaway, no es poca cosa. Es uno de los más grandes inversionistas en la historia. Que claro que se puede equivocar, claro que se ha equivocado, simplemente un dato. Pero así como Cathie Wood a tampoco le gustan, a los fondos en estos momentos no les están gustando. Y hay varios bancos que han salido a decir, y ya lo hemos hablado en este canal, oye, los riesgos en China están aumentando, la rentabilidad está disminuyendo para las empresas tecnológicas. ¿Sabes qué? No tienes que ver China, tienes muchos otros países, puedes volver a voltear a ver Japón, aunque hace años que no lo voltea a ver la gente, puedes voltear a ver Taiwán, puedes simplemente ir a ver esos otros mercados que no tienen ese riesgo tan grande entre Estados Unidos y China y también interno de China. Pero bueno, es simplemente ir tomando consideraciones. El punto son dos. Número uno, si quieres invertir en China, tienes que considerar los riesgos. Tienes que considerar que estás dispuesto a correr esos 3 riesgos que ya mencionamos: gobierno, deslistar y contabilidad. Son bajos la probabilidad de que estos riesgos lleguen a quebrar una empresa como Alibaba. Sí, es baja la probabilidad. Puede llegar a pasar. También puede llegar a pasar. Y recordemos que todo esto solamente es mi opinión y yo solo soy un youtuber, pero vengo aquí a compartirles los puntos que yo considero importantes y que cada quien tome en consideración lo que quiera. Pero sí, el otro tema es también considerar qué está pasando con el negocio. Número uno, quieres revisar que estés dispuesto a correr todos esos riesgos. Esos riesgos que aunque suenan alarmantes, pues si los vemos históricamente, como quiera, son riesgos relativamente bajos. El gobierno, al final de cuentas, ha apoyado a estas empresas, al menos hasta ahora, a que lleguen a estar donde están. Ya las está regulando, pues bueno, como cualquier otro gobierno regula a las gigantes. Estados Unidos está regulando también a las gigantes en Estados Unidos. Y bueno, simplemente el ver que, aunque no, a lo mejor no serán tan rentables como lo eran, van a poder seguir creciendo porque es una economía que sigue creciendo enormemente. Y la otra es ver con objetividad a las empresas. ¿Qué es lo que está pasando con la empresa? Si está mejorando la empresa, aunque haya mucho ruido por fuera, pues entonces a lo mejor vale la pena seguir teniendo la empresa. Es la consideración que cada quien debe llevar. Pero si vas a invertir en ellas, pues entonces al menos revisa qué es lo que está pasando con la empresa, cómo está mejorando, cómo está creciendo o si no lo está haciendo, qué riesgos tiene la empresa. En lugar de alarmarte y escuchar simplemente qué es lo que dicen los bancos, porque salió el Bank of America a decirnos que pues ellos bajaron su posición en China, que ellos dicen que ya no confían mucho en China, que porque el nuevo marco legal de trabajo para estas empresas grandes ha cambiado y prefieren ver otros países. Pues bueno, podrás escucharlos, pero tomar decisiones en base a tus consideraciones y en base al riesgo que tú estés dispuesto a correr. Y también considerar el moat. ¿Cuál es el moat de la empresa? ¿Qué riesgos tiene? Por ejemplo, Didi, pues Didi no tiene sus ingresos tan diversificados. Estamos hablando, si hablamos de Tencent o si hablamos de Alibaba, estás hablando de que tienen ingresos en todos lados, ingresos por servicios, ingresos por venta de productos, ingresos por, bueno, Tencent por los videojuegos, por los videos que tienen, por Alibaba también, pues bueno, con las plataformas digitales también de videos, por Alipay, por Ant también, Ant Financial, Tencent también por WeChat, obviamente la aplicación que es lo más grande que tienen en China, y simplemente ver todos esos diferentes segmentos que tienen. En Didi el caso fue, oye, estás usando la información de una manera que el gobierno ya no está aprobando, pues tienes que dejar de usarla de esa manera. Y el gobierno te puede hacer lo que quiera, pues ya no podía descargarse la aplicación de Didi en las tiendas digitales, en las tiendas de aplicaciones en China. Imagínense que Apple decide que ya no puedes estar en la App Store. Bueno, Apple te cobra y si cumples con los términos y condiciones y pagas tu cuota, pues vas a estar en la App Store. Pero ¿qué pasa si Apple te dice de repente que va a cambiar los términos y condiciones y ya no puedes estar en la App Store? Pues bueno, fue lo que le pasó a Didi. Prácticamente el gobierno dijo, cambiaron los términos y condiciones. Si vas a usar la información de esta manera, o por haber usado la información de esta manera, corrijo, ya no puedes estar en las tiendas digitales, en las tiendas virtuales. Te saco de este mercado. Por ahora, hasta que veamos qué sanción se va a aplicar y todo. Pero que volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el riesgo de Didi? Pues Didi es nada más una empresa principal.
Y el ingreso, la mayoría del ingreso principal, pues proviene de eso, de esa aplicación. Entonces, tumbas la aplicación y tumbas los ingresos, al menos o el crecimiento en China de esa empresa. Alibaba tiene tantos segmentos que tú puedes afectar un segmento, pero le van a quedar muchos otros. Y simplemente es el tema, o sea, ir considerando las cosas. No quiere decir que no inviertas en Didi, no quiere decir que no inviertas en cosas concentradas, pero cuando estés invirtiendo en un país en el que no confías tanto, pues sí tienes que llegar a tomar en consideración qué tan segura, qué tan diversificada está esa empresa, qué tanto confías en ella y qué es lo que puede pasar. Tienes que considerarlo. Sí son riesgos y sí puede pasar. Pasó con Didi, no quiere decir que no vaya a volver a pasar con otra empresa. Puede volver a pasar, le puede pasar a Alibaba. Son riesgos que tenemos que considerar como inversionistas. Y para eso es este video, para que tengamos en consideración ya no solo hablar de las noticias que van saliendo, de las opiniones de los demás, sino desde el principio conocer cuáles son todos los riesgos para que cuando veamos las noticias y las notas que hablan de China, entendamos en qué se ve relacionado, cómo afecta y por qué es que todo se reduce a estos riesgos. Cuando veas un video, muchas veces va a ser porque el gobierno dijo esto y ya entendemos que es uno de los riesgos. Va a ser, oye, la contabilidad de tal empresa esto, ya entendemos que es uno de los riesgos. No nos sorprendemos y no son sorpresas de, yo no sabía que tenía ese riesgo también. Y entonces, dentro de todo esto, vemos que el gobierno puede cambiarte las reglas, ¿verdad? Te pueden decir que van a aumentar los salarios, que ya ha pasado muchas veces. No quiere decir que esté mal, simplemente que eso va a reducir los márgenes en el mediano plazo o en el corto plazo. Estamos hablando de que te pueden decir que ya no puedes monetizar con la información, que tienes que monetizar diferente, que el gobierno quiere hacer ciertas cosas, a lo mejor el gobierno ahora quiere hacer ellos mismos, pues llevar a cabo la educación, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y las clasificaciones de empresas, por ejemplo, Ant Financial estaba clasificada como una fintech cuando iba a salir a bolsa. Pero el gobierno dijo, no, te tenemos que clasificar más bien como una institución financiera, como un banco, no como una institución financiera tecnológica. El crecimiento, la forma en la que tú puedes prestar dinero, ya no, como eres tan grande, ya no te podemos permitir que lo hagas como una fintech. Tienes que hacerlo como un banco. Te tenemos que regular muchísimo más a fondo y eso va a hacer que monetices menos, va a hacer que valga menos la evaluación a final de cuentas, lo que baja el valor de la empresa. Eso no hay duda. O sea, sí son cosas que se afectan, pero a final de cuentas son cosas que en cualquier país lo pueden hacer. Entonces, la pregunta va a ser, ¿estás dispuesto a correr esos riesgos? Si sí, define con qué porcentaje de tu portafolio. Yo definí que mi porcentaje de portafolio para China era el 10%, porque me quiero ver beneficiado del crecimiento de China, porque creo que hay grandes empresas ahí y elegí tenerlo con Alibaba. Después de que estas caídas que he estado teniendo, aumenté la posición en Alibaba hasta un 13.5%. Entonces he aumentado esa posición. Me sentía cómodo con el 10%, ahora está más barata y por eso me sentí cómodo con el 13.5%. Pero voy a tratar de no subirlo más de ahí. Si sube la acción, qué bueno, que esa posición suba. Pero si no, voy a tratar de ya no seguir metiendo más porcentaje de mi portafolio. ¿Por qué? Porque es el riesgo que yo estoy dispuesto a correr. Habrá quien se sienta cómodo teniendo un 50% en esa economía por las cualidades que vea en ella. Y entonces preguntarnos, ¿dónde está la empresa? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Dónde están sus productos? ¿Cuáles son sus servicios? ¿Cuál es la diferenciación? Y ver, a final de cuentas, también qué dice el equipo directivo, qué están haciendo, cómo nos reafirman, cómo nos tratan de dar seguridad. Alibaba, por ejemplo, con el reporte dijeron que van a recomprar muchísimas más acciones de las que iban a recomprar para poder dar confianza a los inversionistas internacionales. Simplemente el ir viendo todo ese tipo de cosas. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué porcentaje están dispuestos a dejar en China? Les dejo el grupo de Facebook en la descripción. Les dejo el Instagram en la descripción por si me quieren seguir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.